Hay cosas en este mundo que no puedes ver, no puedes escuchar y, sin embargo, pueden acabar contigo en cuestión de días o incluso horas. No tienen rostro, no tienen intención, pero han sido responsables de algunas de las muertes más silenciosas y aterradoras en la historia de la humanidad. Viven en el agua que bebes, en la comida que parece inofensiva, en heridas tan pequeñas que ni siquiera recordarías cómo te las hiciste. Algunas te paralizan, otras devoran tu cuerpo desde el interior. Hoy vas a conocer algunas de las bacterias y organismos más peligrosos que existen, responsables de enfermedades que han marcado a la humanidad con dolor, miedo y muerte. Pero te advierto algo, después de ver esto, puede que nunca vuelvas a ver el agua, una herida o incluso tu propia piel de la misma forma. Si estás listo para descubrir lo invisible, entonces, quédate, porque hoy veremos las 7 bacterias más peligrosas y perturbadoras del mundo. Número 7. No todas las amenazas llegan con dolor inmediato o señales claras. Algunas entran en tu vida de la forma más simple, como beber agua o comer algo que parecía completamente normal. Así actúa Salmonella typhi, una bacteria que durante siglos ha enfermado y matado a millones de personas sin necesidad de hacerse notar al principio. Todo comienza cuando entra al cuerpo a través de alimentos o agua contaminada. No se siente, no arde, no alerta, simplemente avanza. Llega al intestino, lo atraviesa y se cuela en la sangre, donde empieza a expandirse mientras el cuerpo aún no entiende lo que está pasando. Los primeros síntomas son engañosos: fiebre ligera, cansancio, dolor de cabeza, cosas que cualquiera ignoraría. Pero días después, la temperatura sube sin control, el cuerpo se debilita, la mente se nubla y en los casos más graves el intestino puede romperse desde dentro, provocando infecciones que pueden terminar en la muerte. Lo verdaderamente inquietante es que esta bacteria no siempre necesita enfermarte para hacer daño. Puede vivir dentro de una persona sin causar síntomas, convirtiéndola en un portador silencioso. Uno de los casos más conocidos fue el de Mary Mallon, una cocinera que parecía completamente sana, pero que infectó a decenas de personas sin saber que llevaba la enfermedad dentro. Era, literalmente, una fuente de contagio caminando entre gente que confiaba en ella. Hoy existen tratamientos y formas de prevenirla, pero la fiebre tifoidea sigue presente en muchas partes del mundo donde el agua no es completamente segura. Y eso es lo que la hace tan perturbadora. No necesitas hacer algo extremo para encontrarte con ella, basta un descuido, un alimento mal lavado, un sorbo en el lugar equivocado. Porque a diferencia de otros peligros, Salmonella typhi no te persigue, no hace ruido, no se ve venir, pero puede estar esperándote en algo tan cotidiano como lo que comes o bebes todos los días. Número 6. Hay amenazas que no necesitas buscar porque llevan años esperando a que cometas un simple error. Así es Clostridium tetani, una bacteria que vive en el suelo, el polvo e incluso en objetos olvidados, permaneciendo ahí, inmóvil, hasta que encuentra la oportunidad perfecta para entrar al cuerpo. No necesita grandes heridas. A veces basta un pequeño corte, una raspadura, o ese clásico descuido, pisar algo oxidado, enterrarte una astilla, lastimarte con un objeto sucio. En ese momento, sin que lo notes, la bacteria entra y comienza a hacer algo mucho más peligroso que una simple infección. Empieza a liberar una toxina, y esa toxina no ataca como otras enfermedades, va directo al sistema nervioso. Al inicio puede parecer algo menor: rigidez en la mandíbula, dificultad para abrir la boca, una sensación extraña en el cuello. Pero con el paso de los días, el cuerpo comienza a tensarse, los músculos se endurecen y aparecen espasmos dolorosos que no puedes controlar. Es lo que se conoce como trismus o mandíbula trabada. En los casos más graves, los espasmos son tan intensos que el cuerpo se arquea de forma violenta, como si algo invisible lo estuviera forzando desde dentro. Respirar se vuelve difícil, y cada contracción puede ser peor que la anterior. Lo más inquietante es que esta bacteria no necesita multiplicarse en grandes cantidades dentro del cuerpo. Su arma principal es la toxina, y una vez que afecta el sistema nervioso, el daño ya está en marcha. Durante siglos, el tétanos fue una de las formas más dolorosas de morir. Heridas pequeñas podían terminar en días de sufrimiento extremo, y aún hoy, en lugares donde no hay acceso a vacunas o atención médica, sigue siendo una amenaza real. Afortunadamente, existe una vacuna que protege contra esta enfermedad, y es una de las más efectivas que existen. Pero cuando la protección falla, o nunca estuvo ahí, el resultado puede ser devastador. Porque Clostridium tetani no necesita perseguirte, solo necesita esperar, en silencio, en el lugar menos pensado, hasta que le abras la puerta sin darte cuenta.
Número 5. El mar suele verse como un lugar de descanso, de calma, de libertad, pero en sus aguas también existe algo que no puedes ver, algo que no hace ruido, y que puede cambiarlo todo en cuestión de horas. Se trata de Vibrio vulnificus, una bacteria que vive en aguas saladas, especialmente en zonas cálidas, esperando el momento perfecto para entrar al cuerpo. No necesitas hacer algo extremo, basta una herida pequeña, un corte casi invisible, o incluso algo tan común como comer mariscos crudos, especialmente ostiones. Eso es suficiente para que la bacteria encuentre el camino hacia el interior, y cuando lo hace, el tiempo empieza a jugar en tu contra. A diferencia de otras infecciones, esta avanza con una velocidad inquietante. En cuestión de horas, la zona afectada puede comenzar a hincharse, cambiar de color, doler de forma intensa. La piel puede volverse oscura, aparecer ampollas y el tejido comienza a morir desde dentro. Por eso muchos la conocen como una bacteria devoradora de carne. Pero lo más peligroso no es solo lo que hace en la piel. Si logra entrar al torrente sanguíneo, puede provocar una infección generalizada extremadamente agresiva, fiebre alta, caída de la presión, fallos en órganos y en algunos casos, la muerte puede ocurrir en menos de 48 horas. Las personas con sistemas inmunológicos debilitados son especialmente vulnerables, pero incluso alguien sano puede verse gravemente afectado si la infección no se trata a tiempo. Cada año se reportan casos en distintas partes del mundo, muchos de ellos relacionados con contacto directo con agua de mar o consumo de mariscos contaminados. Y aunque no es una bacteria común para la mayoría de las personas, cuando aparece, lo hace con una intensidad difícil de ignorar, porque el verdadero peligro de Vibrio vulnificus es que no parece una amenaza. Está en el mar, en algo que asociamos con tranquilidad, pero a veces, lo que parece más inofensivo, puede ser lo que más rápido te destruye desde dentro. Número 4. Durante siglos, pocas enfermedades causaron tanto miedo como la lepra, no solo por lo que hacía en el cuerpo, sino por lo que hacía en la mente de las personas. Era una enfermedad que no solo enfermaba, también aislaba, marcaba y condenaba socialmente a quien la padecía. Detrás de todo eso estaba Mycobacterium leprae. A diferencia de otras infecciones rápidas, esta bacteria avanza despacio, casi en silencio. Puede entrar al cuerpo y permanecer ahí durante años sin mostrar señales claras. Pero mientras el tiempo pasa, comienza a atacar algo muy específico, los nervios. Ese es el verdadero horror, porque cuando los nervios dejan de funcionar correctamente, el cuerpo pierde la capacidad de sentir. El dolor desaparece, pero eso no es algo bueno. Heridas, golpes, quemaduras, todo puede ocurrir sin que la persona se dé cuenta. Las lesiones empiezan a aparecer en la piel, manchas, deformaciones, daño progresivo. Y sin tratamiento, el deterioro puede volverse severo, afectando manos, pies y rostro. Pero lo más perturbador no era solo la enfermedad, era lo que venía después. Durante siglos, quienes eran diagnosticados eran separados de la sociedad. En muchos lugares eran enviados a colonias aisladas, obligados a vivir lejos de todos, como si fueran una amenaza constante. La lepra no solo transformaba el cuerpo, también destruía la vida social de la persona. Hoy, la medicina ha avanzado. Existen tratamientos efectivos que pueden detener la enfermedad si se detecta a tiempo, pero aún así, cada año se siguen reportando casos en distintas partes del mundo, y eso es lo que la hace inquietante, porque Mycobacterium leprae no es una enfermedad del pasado, sigue existiendo. Avanza lento, sin prisa, sin hacer ruido, pero cuando deja ver sus efectos, ya ha estado dentro de ti mucho más tiempo del que imaginabas. Número 3. Hubo un momento en la historia donde el mundo no temía a guerras, ni a monstruos, sino a algo invisible que avanzaba de ciudad en ciudad dejando muerte a su paso. Esa amenaza tenía un nombre, la peste negra, y detrás de ella estaba Yersinia pestis. Todo comenzaba con algo tan pequeño que parecía insignificante, una pulga. Estas pulgas viajaban en ratas, y las ratas viajaban en barcos, cruzando continentes sin que nadie lo notara. Así fue como la enfermedad llegó a Europa en el siglo XIV, y lo que ocurrió después fue devastador. La infección atacaba con rapidez, fiebre alta, debilidad extrema, y luego aparecían los llamados bubones, inflamaciones dolorosas en ganglios del cuerpo, especialmente en cuello, axilas e ingles. Eran señales claras de que algo estaba muy mal, pero eso era solo el inicio. En muchos casos, la infección pasaba a la sangre o a los pulmones,
volviéndose aún más agresiva. Las personas podían morir en pocos días, a veces en cuestión de horas. No había tratamiento, no había explicación clara, solo miedo. Ciudades enteras quedaron en silencio. Se estima que la peste negra acabó con la vida de millones de personas, reduciendo poblaciones enteras y cambiando el curso de la historia. Familias desaparecían en días, calles llenas de enfermos, médicos usando máscaras extrañas, creyendo que así podrían protegerse de algo que ni siquiera entendían. Era una muerte que se propagaba sin aviso y sin control. Hoy en día, la bacteria sigue existiendo, aunque los brotes son raros y existen tratamientos que pueden combatirla si se detecta a tiempo. Pero su historia quedó marcada como una de las pandemias más mortales que ha enfrentado la humanidad, porque Yersinia pestis no solo enfermó a personas. Durante un tiempo, cambió el destino del mundo entero. Número 2. Hay algo en el agua que parece imposible de temer. Te metes a nadar, te sumerges, todo parece normal, pero en algunos lugares, en aguas dulces y cálidas, puede estar esperando Naegleria fowleri. No se bebe, no se come, entra por la nariz. Ese es el detalle que la vuelve tan inquietante. Cuando una persona nada o se sumerge en agua contaminada, la ameba puede subir por las fosas nasales, atravesar tejidos internos y llegar directamente al cerebro. Y una vez ahí, comienza algo mucho peor que una simple infección. Empieza a destruirlo. La enfermedad que provoca avanza con una rapidez brutal. Al inicio puede parecer algo leve, dolor de cabeza, fiebre, náuseas, pero en pocos días la situación cambia por completo. La mente se altera, aparecen confusión, alucinaciones, convulsiones y el daño se vuelve irreversible. Es una de las infecciones más letales que existen. La mayoría de los casos terminan en muerte en menos de una semana desde que aparecen los primeros síntomas. Lo más perturbador es que no necesitas hacer algo extremo para exponerte. Solo nadar en un lago, en un río o en aguas calientes donde la ameba puede vivir. Son casos raros, sí, pero cuando ocurre, el desenlace suele ser casi inevitable. A lo largo de los años se han documentado muy pocos sobrevivientes en todo el mundo, lo que ha reforzado su reputación como una de las amenazas más silenciosas y mortales que existen en la naturaleza, porque Naegleria fowleri no se ve, no se siente y no da segundas oportunidades. Y en el lugar donde menos lo esperarías, puede encontrar el camino directo a lo más importante que tienes. Número 1. No empieza como una pesadilla, empieza como algo que cualquiera ignoraría. Un pequeño corte, una herida leve, incluso un simple golpe, nada que te haga pensar en peligro. Pero si en ese momento entra Streptococcus pyogenes, lo que sigue es una de las infecciones más agresivas que existen. Al principio parece una molestia común, dolor en la zona, un poco de inflamación, enrojecimiento. Pero en cuestión de horas, el dolor se vuelve desproporcionado, mucho más intenso de lo que debería ser. Es la primera señal de que algo no está bien, porque esta bacteria no se queda en la superficie. Empieza a avanzar por debajo de la piel, destruyendo tejido blando, grasa y músculo. El cuerpo intenta reaccionar, pero la infección se mueve más rápido de lo que puede defenderse. La piel cambia de color, aparecen ampollas, zonas oscuras y el tejido comienza a morir. Por eso se le conoce como la verdadera bacteria come carne. Libera toxinas que destruyen los tejidos y los músculos a una velocidad de 2 a 3 centímetros por hora. Literalmente ves cómo tu cuerpo se desintegra y se pudre mientras estás vivo. En los casos más graves, la única forma de detenerla es eliminando el tejido afectado mediante cirugía de emergencia. A veces, eso significa amputaciones para evitar que la infección siga avanzando. Y todo esto puede ocurrir en muy poco tiempo, horas. Eso es lo que la hace tan aterradora. A diferencia de otras enfermedades que avanzan lentamente, Streptococcus pyogenes no da margen. Cuando se vuelve invasiva, cada minuto cuenta. Aunque existen tratamientos y no todos los casos llegan a ese nivel, cuando esta bacteria toma ese camino, se convierte en una de las amenazas más rápidas y destructivas que puede enfrentar el cuerpo humano. Porque no necesitas hacer algo extremo para encontrarte con ella. Solo un pequeño descuido. Y algo que parecía insignificante puede convertirse en una lucha contra el tiempo dentro de tu propio cuerpo. Y ahora que lo sabes,
todo cambia, porque ya no se trata solo de nombres raros o enfermedades lejanas, se trata de algo mucho más incómodo, la realidad de que estas amenazas no viven en lugares aislados, viven en el mismo mundo que tú. Han estado aquí desde antes que nosotros, y, muy probablemente, seguirán aquí cuando ya no estemos. Son invisibles, silenciosas, y no necesitan hacer ruido para ganar. Tal vez eso es lo más perturbador de todo, no hay música de fondo que te avise, no hay señales claras que te preparen, solo pequeños descuidos, momentos tan simples que cualquiera podría ignorar. Y es ahí donde todo puede comenzar, porque el verdadero peligro no es su existencia, sino ignorarlas, entenderlas, respetarlas y saber que están ahí, es lo único que realmente marca la diferencia entre el descuido y la supervivencia. Así que la próxima vez que pienses que algo es insignificante, recuerda esto. En un mundo donde lo más letal no se puede ver, la confianza ciega puede ser el mayor error. Suscríbete y comparte mi contenido para que más personas lo vean, eso ayudaría bastante al crecimiento del canal. Nos vemos en un próximo video, hasta pronto.